Nuevamente, les damos la más cordial bienvenida a nombre del órgano colegiado de dirección de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero a nuestra segunda jornada de trabajo de la 23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, por lo que siendo las 9 horas, hora de la Ciudad de México, del día 28 de agosto de 2025, damos inicio a nuestras actividades. Agradecemos a la licenciada Jessica Becerra de la Jornada y al licenciado Fernando Gutiérrez del Economista cubrir los trabajos del día de hoy en nuestra 23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. El día de hoy vamos a iniciar nuestros trabajos con el maestro Gerardo Noches Cerón. El maestro Gerardo Noches Cerón es director general del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, especialista y docente internacional en análisis de lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento. Gerardo Noches es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó especialidad en Derecho Penal y Análisis del Terrorismo en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, maestría en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica enfocada al combate al terrorismo por el Instituto Ortega Vasconcelos, también de México. Es maestro en el programa de inteligencia militar y geoestratégica del Centro Lucía Botín de España. Doctorado en ciencias forenses enfocado al análisis superior del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Predetective por la Escuela de Detectives del Perú. Está diplomado en análisis de la inteligencia en Valencia. Designado y certificado como especialista en técnicas analíticas avanzadas por la generación de inteligencia por el Instituto Superior de Inteligencia de Argentina. Parte de Es los dos, director ¿no? general O del sea, Centro la conferencia Nacional dura de un buen Estudios ratito, sobre los el programas duran un Terrorismo buen y su rato, podemos hablar de financiamiento. todo. Actualmente es director general del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, asesor en análisis antilavado de dinero y el terrorismo y su financiamiento para diversos centros de inteligencia, así como de anticorrupción de universidades nacionales e internacionales, y conferencista honorífico para diversas organizaciones con más de 15 años de experiencia en la materia. Gerardo, antes de su labor como asesor, trabajó como especialista en antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialista anticorrupción penal y punto focal de prevención del terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, director de Crímenes Financieros, Auditoría y Cumplimiento Internacional para la División del Sector Privado en Estados Unidos y en diversas empresas internacionales, colaborador para las investigaciones de crímenes financieros internacionales del ámbito del Departamento del Tesoro, asesor de instancias gubernamentales de México en materia de seguridad nacional y contrainteligencia, analista y servidor de la Oficina Central Nacional de Interpol México, encargado del área contra financiamiento al terrorismo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Banco Santander en México. Entre otros cargos relacionados, ha realizado publicaciones en diversos sectores enfocadas a los mismos temas y es docente con mención de excelencia en diversas casas de estudio nacionales e internacionales. Damos la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Noche Cerón y le cedemos la palabra. Buenos días, Gerardo. Querida María del Carmen, ¿cómo estás? Jorge y todas nuestras audiencias, les agradezco mucho la invitación y la apertura a este día, sobre todo el tocar un tema tan relevante que me asignan en este momento. Pues sin más, vamos a comenzar. He tenido algunas juntas hace unos momentos con otros países y tuve un poco de mala señal. Entonces, si es el caso, yo creo que voy a apagar cámaras, si no les molesta, y les voy a poner la presentación. ¿Sale? Y por favor, pues, indíquenme, ¿no? ¿Se está cortando o algo así por el estilo? Pues, señores y señoras, como director del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo en México, un centro de excelencia analítica en la materia y también en amenazas híbridas que están vinculadas o que convergen con este fenómeno delictivo,
Me gustaría subrayar que el desafío del financiamiento al terrorismo y la hibridación con la delincuencia organizada, que es uno de los fenómenos que ha marcado mayor índice a nivel nacional, no es solo un asunto de seguridad. ¿Sale? Y no me refiero únicamente a seguridad pública, ciudadana, etcétera, etcétera, sino también es un asunto de seguridad nacional y es un riesgo que está vinculado a esto de manera financiera y de integridad del ecosistema empresarial, que atraviesa en este caso y lo que nos convoca el día de hoy, la actividad a la que se dedican todos y cada uno de nuestros presentes en la audiencia, ¿no? Centros cambiarios y transmisores de dinero. Ahora bien, estos actores, como bien lo sabemos, los centros cambiarios y transmisores de dinero han sido señalados como entes críticos de cara a posible riesgo, amenaza o vulnerabilidad de flujos financieros ilícitos, incluyendo el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y, por supuesto, los activos virtuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar con controles inteligentes y a través de la cooperación intersectorial, interinstitucional, para cortar esa línea de sostenibilidad económica de actores violentos que han acrecentado su extremismo y radicalización sin sacrificar, y esto es algo muy importante porque he tenido precisamente algunas charlas sobre estos temas, sin sacrificar la inclusión financiera y la sostenibilidad de este tipo de organizaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, después de esta pequeña introducción. En pantalla, pues les traigo algunos temas de concientización, de análisis cuantitativo, por supuesto. Nos señala la GAFI que el 69% de las jurisdicciones evaluadas al 2025 presentan deficiencias importantes en estructuras para investigar, prevenir, enjuiciar y condenar actos del financiamiento al terrorismo. Vayamos siguiendo esto, ¿no? El índice global de terrorismo muestra que el número de países que sufrieron al menos un atentado terrorista pasó de 58 a 66 a la alza del 2018 a la actualidad. Y por supuesto, funcionarios de Naciones Unidas, en congruencia con la GAFI, ya señalan y alertan precisamente que el uso de tecnologías disruptivas o tecnologías de la información ya es de mayor impacto en el ámbito del financiamiento al terrorismo vinculado a otros flujos financieros ilícitos. Por supuesto, he comentado esta pequeña, también, este breve análisis cuantitativo del índice global de delincuencia organizada transnacional, que nos marcan desde 2021 al 2023 y en evolución al presente. Estamos en tercer lugar de 193 países, en segundo lugar de 35 en las Américas y en primero de 8 países de Centroamérica. Entonces, a manera de concientización, nada más, ¿no? Vamos a comenzar un poquito a adentrarnos en el tema de terrorismo. Para poder abordar el financiamiento al terrorismo hay que saber qué es el terrorismo, ¿no? Para esto tenemos que reconocer, queridos colegas, que tenemos a nivel internacional 19 instrumentos, ¿ok? 19 instrumentos internacionales entre convenciones de Naciones Unidas que abordan delitos como vinculados, por supuesto, al terrorismo y su financiamiento y algunos otros relacionados con aviación civil, acuerdos marítimos y energía atómica. ¿Sale? Y de esos 19, México actualmente ha, de alguna manera, firmado 15, si no mal recuerdo, ha ratificado 15 y a falta de los demás, fue uno de los primeros países que desde el 71 adhirió a uno de los primeros convenios en temas de aviación por los movimientos subversivos que hubo por ahí del 69. Entonces vean cómo ya desde entonces estamos vinculados a este tipo de temas, ¿no? Ahora bien, en esta convención, que le estoy poniendo en pantalla, en su artículo 2, que es Convención contra la Represión del Financiamiento al Terrorismo, vamos a comenzar ahora sí ya a analizar, nos refiere prácticamente qué es o quién comete el financiamiento al terrorismo y quiero que vayan dando cuenta de pequeños verbos o palabras específicas que pueden estar directamente relacionadas con nuestro sector, ¿no?
y que están directamente vinculadas y de impacto con lo que se acaba de señalar recientemente a la designación de cárteles como FTOs, organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Contra el delito de financiamiento al terrorismo, que quien por el medio que fuere, por cualquier medio, ¿sale? Directa o indirectamente, vean cómo esta pequeña frase que también la encontramos a nivel nacional, Código Penal Federal, y que también fue sustento de la aplicación de diferentes sanciones, señalamientos e inclusión en listas internacionales, es de alta relevancia y también la tiene el marco jurídico internacional, ¿no? Directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente provee o recolecte fondos para cometer, y aquí nos dice, ¿no? Actos terroristas, en pocas palabras. ¿Sale? Ahora bien, su artículo 5, vean, esto es algo muy importante, ¿sale? Cada estado parte, incluyendo México, adoptará las medidas para establecer responsabilidad a una entidad jurídica. En estos casos, hablando de financiamiento al terrorismo. Asimismo, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa en esa calidad un delito enunciado en este mismo artículo, repito, que refiere el tema de financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, esta responsabilidad, fíjense cómo ya lo internacional está, ya nos alcanza. Podrá ser penal, civil o administrativa, queridos colegas, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido los delitos, ¿vale? Con sanciones en las mismas materias y a los mismos niveles que tengan que ser eficaces, proporcionadas y disuasorias de este tipo de delitos. ¿Ok? Y luego, por supuesto, ya en el Código Penal Federal, viene perdón si están viendo mi pantalla, a mí como que se me trabó. Código penal. Perfecto, buenísimo. Ok, bueno. Entonces, en el Código Penal, para esto, abordamos lo que es terrorismo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, queridos colegas. Es importante señalar que a nivel internacional no hay un concepto homologado de terrorismo. No lo hay. ¿Por qué? Cada uno de los países que ha percibido, que ha sufrido y que ha vivido el terrorismo lo concibe de manera diferente. Acordémonos que el tema de terror, de temor, de causar este tipo de sensación, viene o se origina inicialmente desde un aspecto subjetivo y después se materializa en la norma de manera técnica. Entonces, para cada uno de los países es diferente lo que puede observar en Israel o Israel comprender por terrorismo, a lo que puede comprender Irak, Irán, Siria, a lo que puede comprender Brasil, Chile, Argentina, México, por supuesto Estados Unidos, ¿no? Lo que ha vivido. Entonces, esas diferencias están asociadas a lo que llamamos fronteras grises, ¿ok? Que son fronteras no convencionales que dividen a los países, sino fronteras que diferencian a un país entre uno y otro por su ámbito religioso, político, social, económico, militar, etcétera, etcétera, que al final de cuentas en algunas de esas diferencias chocan o se generan diferencias negativas, por supuesto también positivas, pero en su mayoría en ocasiones negativas que pueden generar diferentes tipos de conflictos, ¿no? Entonces, todas esas diferencias hacen difícil catalogar y hacer homogéneo un solo concepto y una descripción totalmente homogénea para todos los estados del tipo penal de terrorismo. Entonces, cada uno de esos estados, conforme a su contexto, pues, tiene que ir acoplando, no obstante, alineado a el ámbito internacional, ¿no? Y aquí tenemos, ya que estamos viendo en pantalla, ¿no? Hay quien utilizando explosivos, armas de fuego por incendio, pero también ustedes vayan viendo cómo hay un poco de ambigüedad en el tipo, ¿no? Explosivo, ¿por qué? Porque lo podemos relacionar con otro tipo de delitos, lamentablemente no está delimitado y asociado, no justifica motivaciones ni origen, etcétera, etcétera, que caracterizarían al terrorismo en sí, ¿no? Y nos pone mucho el disyuntivo o, explosivos o armas de fuego o por incendio o por cualquier otro medio violento. O sea, ya es decir, por cualquier otro medio violento, pues el que sea, ¿no? Hasta gritarle fuertemente a una persona de mayor edad, ¿no? Es violencia.
a otro nivel, pues violencia. Intencionalmente realice actos contra de bienes o servicios, o sea, díganme si ha pasado o no en México este tipo de acciones de parte de la delincuencia organizada, ya sea públicos o privados, ¿ok? Y si me podrían apoyar para pagar su micrófono, les agradecería muchísimo, ¿sale? Contra bienes o servicios, ya sea públicos o privados, la integridad física, emocional, la vida de las personas, que produzca alarma, temor o terror. Digan ustedes si no, temas de delincuencia organizada en México generan este tipo de sensaciones y percepciones en la población, en un grupo o sector de ella, contra la seguridad nacional, fíjense, o presionar a la autoridad o hasta un particular nada más, ¿no? U obligar a este para que tome una determinación. O sea, es muy amplio y al mismo tiempo muy ambiguo al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido. Aquí voy a hacer hincapié en algo. Pretende o prepara un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo, se haya cometido y lo voy a asociar a nuestro sector. Aquellos aquellas empresas que no exista la capacidad todavía de regular el reclutamiento, de inspeccionar la contratación y de supervisar el recurso humano que esté dentro de sus empresas, pues estamos cada vez más cerca de un tema de infiltración criminal. Recordémonos que somos un sector crítico para eso. Entonces vean cómo esta pequeña frase, este pequeño párrafo dice al que acuerdo prepara un acto terrorista que a lo mejor, y hay escenarios, hay casos que los vamos a ver ahorita, han pasado que gente que se contrata, gente que es parte de la empresa, gente que está dentro de áreas críticas, pues al final de cuentas pertenece a un grupo de delincuencia organizada. Y hoy en día podríamos decir a un grupo designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos haciendo reflexión sobre lo que ya nos marca la norma. Las sanciones se aumentarán, fíjense nada más, de entre tres cosas. Una, si se genera un daño o perjuicio a la economía nacional. Entonces, hay que ir haciendo conciencia de de todos estos temas, ¿no? Denme un segundo, por favor. Listo. Ahora, el artículo 139 cuater también, pues ya nos marca, conforme a ya sabiendas de lo que es terrorismo, que por cualquier medio, ¿eh? Vean lo amplio que es. Y cuidado, estos son señales de alerta para el fortalecimiento de nuestras actividades diarias, directa o indirectamente. Acuérdense que hay muchos centros de cambio, transmisores que estamos en zonas de alto índice delictivo, ¿sale? O de focos rojos a nivel geográfico. Directa o indirectamente, aporte o recaudo de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, fondos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que van a ser destinados a financiar o apoyar actividades, individuos u organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, eso es el financiamiento del terrorismo para nuestro Código Penal. Ahora bien, en fuente abierta, quiero que sepan, por favor, si me apagan sus micrófonos, queridos colegas, quiero que sepan favor, tenemos fuente abierta, ¿sale? Tenemos fuente abierta y todo lo que les estoy presentando es fuente abierta. No es fuente cerrada, no es clasificada, no es que esté protegida para que no esté al alcance de los demás, está al alcance de los demás. Es chiste de ponerse un poco la camiseta, ser resiliente a lo que está pasando y comenzar a sumergirse en el tema, ¿no? Estas son las resoluciones del Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas, perdón, que se encuentran precisamente en cuenta abierta. Una de las más importantes es la 1373, y cada una de estas resoluciones nos platica de cómo prevenir y abordar el tema de financiamiento al terrorismo con organizaciones o de manera genérica, y nos da hasta estructuras de cómo tiene que el Estado abordar el tema o todos los sectores aliados del Estado también abordar ese tema, ¿no? ¿Por qué es una de las más importantes? Porque el Consejo de Seguridad, a través de esta, en su debido momento, se dio cuenta que ya había una convergencia fuerte entre terrorismo y delincuencia organizada. Entonces esto nos empieza a llamar la atención por el perfil de México, por supuesto, ¿no? Donde la participación del terrorista en la delincuencia organizada se daba por dos cosas. A falta de medios financieros, acuérdense que los especialistas en empresas criminales es la delincuencia organizada, en este caso de México, cárteles, y a falta de acceso normal a algunos de los medios necesarios para realizar sus actividades terroristas. Entonces, vieron ese lienzo en blanco, esa oportunidad, y empiezan los nexos con la delincuencia organizada
transnacional, y es algo de lo que aborda esta resolución. Y aquí les traigo, miren nada más, ¿no? Que les dice a los estados, pues tienen que tipificar, congelar, tienen que prever, reprimir, prohibir, etcétera, etcétera, fondos de personas, de entidades, o fondos, recursos financieros, económicos, entre otras cosas, que generen un acto terrorista, ¿no? En pocas palabras. Y también les dice de manera genérica a todo el mundo, el que directa o indirectamente, y vean cómo está asociado también al tipo penal que les acabo de mostrar, que pues, es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los días: provea, recolecte, entregue, reciba, administre, y todos los verbos que tenemos que estar previniendo o fijándonos, poner el ojo que no estemos cometiendo, ¿no? Promueva, organice, apoye, mantenga, financie, etcétera, etcétera, fondos, bienes o recursos a grupos, y fíjense cómo ya el Consejo ahí mete de delincuencia organizada, armados, etcétera, etcétera, terroristas, ¿ok? Terroristas. Y esto es fuente abierta, colegas. Entonces, aquí resalta la importancia ya de diferenciar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿no? Y en pantalla estamos viendo, por supuesto, este las diferentes etapas de cada uno. La que ya conocemos del lavado de dinero no inicia, pero sí es importante que se origine por una actividad o hecho ilícito, o conocido así, por supuesto, y ya de ahí partimos con lo que ya conocen todos ustedes. Somos expertos en capacitarnos en lavado, 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 pero financiamiento no, y ahora no lo exige, es necesidad nacional, en lo que ya conocen que son las etapas de colocación, estratificación e integración. Pero del otro lado está el tema de terrorismo, que a diferencia del lavado, pues no necesariamente tiene que tener un origen ilícito, sino también puede ser legal de esos recursos, ¿no? E inicia por la recaudación a través de ese escenario, luego por la disposición y al final por la utilización de esos recursos. A diferencia del lavado, el lavado es cíclico, tiende a seguir generando una reinversión de alguna manera. El financiamiento no, se termina con el cometido de lograr su acción planeada con anticipación, ¿no? Un atentado tradicional, una emulación, no sé, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Entonces, más desglosadamente, tenemos la recaudación que se puede llevar a cabo a través de diferentes vertientes, como de tres ejes principales, perdón, como es el financiamiento por estados. A lo largo de la historia ha pasado de cara a grupos emblemáticos, como lo es Escaditas Osasuna, ETA, por ejemplo, como lo es ISIS o Daesh, como lo es, entre otros, donde los estados se han tenido que ver obligados y verse complacientes, engañados o a través de un conflicto armado para financiar estratégicamente este tipo de organizaciones. También financiamientos con legalidad variable, o sea que cabe la duda si pueden ser parte o no o estar vinculados o en alcance al financiamiento al terrorismo, que va desde donaciones privadas y que merecen una debida diligencia, un análisis de datos y del conocimiento del cliente, entre otras cosas, hasta ventas comerciales de bienes, servicios, cotizaciones individuales, especulación bursátil, entre otros temas. Y por supuesto, financiamientos ilegales totalmente vinculados a delitos de fuego común, de fuego federal, internacionales y de alto impacto, ¿no? Desde tráfico de drogas, los que más atañen a México, trata de personas, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, asaltos, fraude, sobre todo, entre todo esto, ¿no? Y pues, la etapa 2 es cuando ya se dispone y se genera a través, vean, ¿no? Actividades que pues, estamos reconociendo de organismos de beneficencia pública, ONGs, oro, diamantes, vulnerable, cambio de divisas, ok, transferencias electrónicas, remisoras informales de fondos, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y por último, ya la utilización, que va de tres ejes igual, tiene que ver con gasto de logística o estructura para lograr su cometido, los gastos de logística ya operativa, todo lo relativo ya a la materialización de la planeación en operaciones ya terroristas y, por supuesto, en algunas ocasiones anexos con grupos de delincuencia organizada o con personal o grupos vinculados a la corrupción para llegar hasta donde quieren llegar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso, y aquí en resumidas cuentas, ¿no? Financiados por países,
por un financiamiento de alguna manera con legalidad variable e ilegales, lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son las características de convergencia que puede haber precisamente, lo que estamos abordando, entre, perdón, sí siguen viendo mi pantalla, disculpe. Ok, ¿cuáles son las características comunes, por ejemplo, de convergencia o hibridación entre delincuencia organizada y terrorismo? Pues puede haber desde control social, violencia indiscriminada, por supuesto, y búsqueda de legitimidad. En control social, ambas estructuras buscan dominar territorios, poblaciones, economías locales, nacionales o hasta transnacionales, imponiendo reglas que son a veces paralelas al Estado, ¿no? En la violencia indiscriminada, tanto los cárteles como grupos terroristas utilizan temas de ataques masivos, intimidación, no distinción de víctimas, siembran miedo, temor, pánico y demuestran poder a través de esto. Y es algo que pasa en México. En la búsqueda de legitimación, ambos también lo hacen. Los cárteles ya no solo buscan enriquecimiento, ahora también ya buscan reconocimiento, influencia política, social también, ¿no? Validación social, como lo hacen los grupos terroristas. Tenemos ejemplos en México, por ejemplo, el tema de uso de drones armados, Michoacán, Tamaulipas, los atentados contra civiles, Guanajuato, ha habido masacres en varios autobuses, la propaganda del miedo a través del uso del ciberespacio, desde temas de videojuegos, de mensajes públicos para intimidar a autoridades o población o hasta decisiones ya del ámbito político electoral, ¿no? Y al final de cuentas, pues esta hibridación es la fusión del modus operandi de la delincuencia organizada con dinámicas terroristas, creando así amenazas de alguna manera complejas y combinando un negocio ilícito con control político social, ¿no? Entonces, esto es algo de suma importancia, ¿ok? Am, Ahora bien, los riesgos también, ¿no? Hablar del tema de riesgos reales para centros ya cambiarios y transmisores de dinero, pues podemos abordar, por ejemplo, tres temas en específico que tienen que ver con flujos de efectivo y remesas, con el riesgo de cooptación de agentes y corresponsales, o sea, no nada más en la operación, sino también fuera de la operación, gabinete o campo, y riesgo reputacional y de sanciones, ¿no? Ya a un multinivel nacional e internacional, ¿no? En los flujos de efectivo, temas que tienen que ver con el uso de canales paralelos para introducir a lo mejor recursos de origen lícito o de financiamiento al terrorismo, triangulación de remesas, que es algo muy común, ¿no? Desde Estados Unidos hacia otros estados con fuerte presencia criminal, con indicadores de índice criminal, Sinaloa, Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Riesgos de captación de agentes y corresponsales. Vamos a hablar de vulnerabilidad de cajeros, de corresponsales, de empleados locales frente al soborno, amenazas o infiltración criminal, riesgo reputacional y sanciones, posibilidad de ser incluidos en listas negras. Por eso la importancia de estar monitoreando, perdón, día con día el tema de sanciones, de listas negras, de cumplimiento normativo, de nuevas normas, etcétera, etcétera, ¿no? Por omisiones en diferentes tipos de controles y un impacto financiero severo, ¿no? Puede cerrar operaciones, que puede haber pérdida de licencias, que puede haber hasta aislamiento o quebrantamiento de relaciones comerciales, no solo nacionales, sino también internacionales. Ahora, tenemos también el tema de tecnologías y los retos que pueden asociarse a este mismo sector, ¿no? Tema de criptoactivos y remesas híbridas, el uso de monedas virtuales, queridos colegas, para mover capital ilícito de forma transfronteriza, mezclando a lo mejor envíos tradicionales con wallets digitales, pues también es de alto impacto, ¿no? Riesgos de que remesas y transmisoras sean utilizados en esquemas de financiamiento indirecto, acuérdense, directo e indirecto, actores que trafican precursores o materiales sensibles en el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, que es otro de los pilares de los flujos financieros ilícitos para análisis. El uso de drones y robótica criminal también vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? Desde transporte de drogas, vigilancia de autoridades o ataques dirigidos, los riesgos cibernéticos también, los transmisores de dineros, temas de hackeo, manipulación de sistemas de envío, el famoso remote access, el robo de datos de clientes, la vulneración del KYC y AML digital,
entre muchas otras cosas que están conectadas con lo que les acabo de conectar, con lo que les acabo de comentar, queridos colegas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que podemos considerar a nivel internacional y que les pongo en pantalla, que son casos de referencia en el sector precisamente de financiamiento al terrorismo, Somalia, ¿no? Hay redes vinculadas al Shabab que usaron remesadoras informales como el Hawala, de alguna manera, las mismas características y mecanismos para financiar operaciones armadas, ¿no? En el Líbano, con Hezbollah utilizó tasas de cambio y empresas de remesas para triangular dinero a América Latina y África, y de África hacia Medio Oriente. Afganistán también, no se diga, ejemplo de los talibanes, que financiaron parte de su estructura mediante operadores cambiarios locales y regionales, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a ver las lecciones para México, que va desde la informalidad en el sector cambiario, que es un vector, al final de cuentas es un tema, un punto crítico, la infiltración criminal al sistema financiero no bancarizado y el monitoreo transfronterizo y cooperación internacional, que se vuelven ya entonces parte del día a día de este sector, ¿no? Ahora bien, otro tema, o sea, vayamos conociendo, ¿no? Cómo se lleva a cabo este tipo de financiación. Tradicionalmente, o básicamente, el tema de financiamiento al terrorismo tiene sus orígenes en este pequeño triángulo que están viendo. Diáspora doméstica, polémica, correligiosa a través de estados, que ya lo platicamos, crimen organizado e inversiones, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Al Qaeda, pues, tenía mucho el tema de inversiones alrededor del mundo, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, la diáspora también es algo muy importante porque es un mecanismo por el cual gente que pertenece a ciertos grupos del terrorismo se van, migran a otros países y se instauran en otras zonas, regularmente en zonas de alto comercio, turísticas, locales, y empiezan a crear organizaciones, mezquitas, entre otras cosas, ¿no? Y jalan gente y empiezan a recaudar dinero o bienes o recursos de toda índole para después enviarlo nuevamente a la organización de la que salieron, del origen al que salieron. Entonces, alrededor del mundo hay mucha gente así captando, aunque sea de un peso, 2 pesos, hasta 1.000 millones, casas, etcétera, etcétera. Entonces, también es parte de y saber cómo detectar esas señales de alerta de personas que pertenecen a o esos indicadores medibles, pues es muy importante, ¿no? Otro ejemplo son los tigres del Tamil Eelam, en la isla de Sri Lanka, que contaban con flotas de barcos propias para el tráfico de migrantes y utilizaban diferentes mecanismos que se asocian al financiamiento al terrorismo y también a diferentes modelos utilizados, porque digo, hay puntos de inflexión o de convergencia, pero también hay puntos de divergencia con el lavado de dinero, ¿no? El Frente Moro de Liberación Islámica y el Grupo Islámico Armado de Argelia, que operaban redes de células que cometían fraudes a tarjetas de crédito, hablando ya un poco en otros sectores también, y por primera vez utilizaron a las mujeres para lograr este cometido, ¿no? A manera de concientización, les traigo en pantalla al grupo ISIS, uno de los más reconocidos y digeridos por la comunidad internacional, donde, o sea, fíjense, desde el 2014 el Washington Post publica que se tiene una fortuna estimada de 2.000 millones de dólares y al día de hoy va en aumento. ¿Qué es lo que hizo exitoso o hace exitoso a este tipo de... Primeramente, su coerción y brutalidad. Y vayan asociando con el contexto nacional y los grupos de delincuencia organizada que tenemos. Lo que sí que son exitosos, primeramente, su coerción y brutalidad. Después, la estrategia de comunicación y mensaje para empezar a generar intimidación, temor, presión social, por supuesto, hasta el último, terror, ¿no? La organización y liderazgo, siempre este tipo de organizaciones está sumamente estructurada. O sea, son un símil de una buena empresa o una empresa potencia o transnacional que tiene una estructura completamente compleja, valga la redundancia, y que está constituida por diferentes profesionales en muchas áreas. Eso también ayuda a este tipo de organizaciones y por el último,
todos los temas de financiamiento, ¿no? Que quiero que pongan atención en pantalla cómo hay diversos aspectos aquí o notitas colgadas que demuestran la relación con lo que también hace la delincuencia organizada en México, ¿no? Ahí tráfico de hidrocarburos, secuestro, extorsión, cobro de impuestos, donaciones electrónicas, queridos colegas. Entonces, nada más váyanse dando cuenta. También hay que estar conscientes de que cada uno de estos grupos, al menos los que fueron designados como terroristas, que son ahorita la prioridad, no dejando al lado todos los demás, que ahorita les voy a presentar unos 10 más, porque también nos pueden asociar o vincular con un delito al final de cuentas, no es exclusivamente terrorismo, manejan una metodología criminal avanzada. Esto nos obliga a no quedarnos atrás, colegas. Tiene que haber áreas, no estoy diciendo que se inunden o se desfalquen de dinero, construyan un edificio de esa área. Tiene que haber una persona, un personal, un grupo, un área que se dedique a hacer análisis de contrainteligencia del enemigo. Acuérdense que conforme al giro, la ubicación geográfica, el tipo de servicio o producto, el nivel de empresa, etcétera, etcétera, tenemos diferentes riesgos, amenazas o vulnerabilidades. Y tenemos la obligación de generar análisis de esos riesgos, valorarlos, ¿no? De alguna manera evaluarlos, diagnosticarlos y atenderlos, fortalecer los controles o el universo de controles. Entonces, vean nada más este modelo que utiliza la delincuencia criminal, que es totalmente igual a un modelo de inteligencia que utiliza el lado bueno, ¿no? El sector seguridad, el sector investigación criminal, el sector inteligencia estratégica para combatir a ellos mismos, ¿no? Entonces, un poco de concientización al respecto. Ahora bien, vamos hablando ya de este tipo de perfiles, ¿no? El tipo de mando de perfiles de estos grupos de delincuencia cuentan con su empresa, que trae un recurso humano muchas veces más fuerte que las empresas de renombre en México, Coca-Cola, Bimbo, y con más recurso humano, de manera cuantitativa que ellos. Tienen una infraestructura de gobierno corporativo, tienen una calidad financiera, o sea, están estratégicamente acomodados y gobernados financieramente e internamente de manera positiva para ellos. Su capacidad de comisión del delito abarca el análisis de rutas, contactos, vínculos corruptos, intersectoriales, capacitación constante, colegas. O sea, es algo que tenemos que hacer. Nada más quiero que se concienticen del perfil que estamos enfrentando, que ya no es el tradicional, que ya no es el de hace 10 años, ni siquiera es el de hace 2, 3 años. Ahora imagínense 10 años, 20 años. No. La delincuencia organizada evoluciona conforme evoluciona la humanidad, las tecnologías y la sociedad. Por supuesto que también la política y la seguridad. Entonces, hay que ser resilientes, vean, hay que prepararnos. En el tema humano y en el entorno generan sentido de pertenencia. Esto los ayuda a captar, a reclutar, a incubar gente que se una a ellos, a pesar de estar en una sociedad, o inmiscuida dentro de un grupo social, más en una doble vía, pues están con ellos. Y esto puede pasarnos con el recurso humano que tenemos dentro de nuestras empresas, aunque sean microempresas, aunque tengamos 5 personas, ¿saben? No se imaginan los casos que me han pasado y que he abordado, ¿no? Esto culminan con el uso de herramientas tecnológicas, sistemas, plataformas, entre muchos otros temas al respecto, ¿sale? Ahora bien, aquí me faltó traerles, analizando ese perfil criminal, también yo creo los delincuentes de cuello blanco, que serían como que los primeros, queridos colegas. Ya después de ahí empezamos a abordar las pandillas, son organizaciones de una sola cabeza. Vean las diferencias, ¿eh? De un perfil reactivo, no son tan estratégicos. Por ahí su micrófono, por favor, amigos, porque escucho todo el eco de mi plática. Los delitos del generan delitos de fuero común, de bajo impacto, lo consuman en un ámbito peatonal o de violencia local, tienen reducida vinculación con crimen organizado, aunque sí tienen, y sus operaciones o activos culminan en el comercio mayormente informal, ¿no? O en un entorno criminosocial.
Ahora vean cómo pasamos al terrorismo. Ya aquí ya hay temas de radicalización, de estructura organizacional, ya de alto nivel, estamos hablando en cascada y células, de control interno, de influencia de diversos sectores, colegas, incluyendo temas religiosos, ideológicos, tecnología, armas, drones, y, por supuesto, operaciones planificadas y ya estructuradas de manera profesional. Y vean cómo pasamos a la delincuencia organizada, totalmente diferente y un poco más amplia en su perfil. ¿Por qué? Porque es un simi de perfil de empresa, por supuesto delictiva en este caso, ¿no? Entonces ya tienen una estructura corporativa, piramidal y en cascada, de acuerdo a sus necesidades, ¿sale? Un gobierno corporativo, normas, políticas internas, relaciones públicas, por supuesto malas, privadas e internacionales, vínculos delictivos de poder, de conveniencia, reclutamiento masivo, manejo de diferentes divisas, productos o servicios a microescala y a macroescala, herramientas relacionadas a la inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, ciberespacio y, por supuesto, negocios redituables, ¿no? Que promueven políticas públicas favorables a los intereses de esa organización de manera georreferenciada. Y entonces pues, llegamos a la conclusión de que cada una de estas organizaciones que designaron como organizaciones terroristas extranjeras tienen perfiles diferentes, queridos amigos, alcances diferentes y generan el lavado de dinero de manera diferente, utilizan canales diferentes, plataformas diferentes, instrumentos financieros diferentes, que tanto físicos como virtuales, como en campo, en terreno y a todos los niveles, que necesitan ser abordados de esa manera. Se necesita tener una planeación de análisis de riesgo para abordarlos de esa manera. No podemos nada más abordar las tres etapas del lavado de dinero, porque si no, todo el tiempo vamos a ser reactivos. Tenemos que tener un poco de conocimiento de qué genera el lavado de dinero, de dónde se originó ese recurso, ¿no? Si no tenemos ese conocimiento, adiós. O sea, por favor, hasta para comprar una casa, ir de visita o de turismo a algún lugar, hacemos eso. ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo va a estar la carretera de peligrosa? ¿Hay secuestro o no? ¿Este lugar es conocido o no? ¿Qué dicen las opiniones? Lo mismo de este lado, ¿no? ¿Cómo este grupo donde opera? ¿Qué hace? ¿Ha alcanzado algún giro que se parezca al mío? ¿Ya está haciendo operaciones como estas? ¿Cuáles las características de estas operaciones? ¿Ya fue designado como terrorista internacional? Y esto no nada más afecta a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya les decía a los colegas platicando anteriormente que viajes que ha hecho ya el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo, alrededor de 12, 15 viajes a nivel mundial, pues lamentablemente el enfoque de riesgo que tienen otros países de México y únicamente por el discurso que dio Estados Unidos sobre esto, ya es de que hay terrorismo. Muy aparte de lo que diga nuestra ley o lo que considere nuestro discurso político nacional, la comunidad internacional, por el simple hecho del excelente manejo en medios de esto, parte de Estados Unidos, ya hay terrorismo. Y entonces empiezan a generar acciones contra eso, ¿no? Acoplar, a calibrar todo su gestión de riesgo contra eso, de acuerdo a México. Entonces afecta, sí, a relaciones comerciales, aislamiento, temas reputacionales, de imagen, a temas de que forzosamente necesitemos fortalecernos en todo nuestro programa de cumplimiento, dar una cara no nada más a lo que nos pide la ley, sino aún más robusta, ¿no? La materia. Digo, pues, si queremos seguir posicionados de manera legítima, ¿no? Entonces, todo esto afecta y estos son los otros grupos y cárteles que hay aparte de los designados, ¿no? Y que aún así nos generan un daño de diferente índole, operativo, financiero, reputacional, jurídico, entre otras cosas, que tenemos que tener en cuenta. O sea, no nos enfoquemos, les digo, o sea, no seamos reactivos. Ya pasó esto y nada más dijeron de estos cárteles o de estas organizaciones, con eso nos cuidamos, ¿no? O la ley de la comisión solo me señala que pida esta documentación o que revise esto, pues con eso, nada más, no voy más. No, es nuestra organización. Tenemos que ver qué otros riesgos en ese universo hay y cubrirnos de ello, ¿no? Entonces, parte de eso son todo lo que genere algún tema delictivo o de acto hecho ilícito que nos pueda alcanzar, ¿no? Ahora bien, en pantalla
Sí, ok, claro que sí. Ya estoy por terminar, entonces mejor termino y me las envían, ¿sale? Perfecto. En pantalla, pues les pongo algunas señales de alerta ya asociados a centros cambiarios y transmisores de dinero que van desde clientes que declaran propósitos vagos o ambiguos al justificar temas de envío como donaciones humanitarias sin documentación que respalde, transferencias repetidas hacia países en conflicto, ¿no? O presencia de grupos designados, aunque los montos sean bajos o fraccionados, no lo sé, uso de múltiples remitentes con el mismo beneficiario final sin alguna relación aparente familiar, ¿no? Operaciones fraccionadas justo por debajo de los umbrales, repetidas en periodos cortos, ¿no? Clientes que se niegan a proporcionar información adicional, a lo mejor cuando se solicita explicación sobre el destino de los fondos. Acuérdense que también otra diferencia entre el lavado y financiamiento es en el financiamiento la importancia de dónde va el destino de los fondos, ¿no? Patrones de envío sin correlación con el perfil socioeconómico del cliente. Por un ejemplo, un trabajador informal enviando montos regulares a montos pues, de consecuencia regular a Medio Oriente, ¿no? Beneficiarios recurrentes en zonas de difícil acceso bajo control de grupos armados, a lo mejor donde no hay justificación clara de vínculos familiares, comerciales, entre otras cosas. Entonces, hay que ver la relevancia de todo esto, queridos colegas. Les voy a compartir la presentación. Aquí están otras 10 señales de alerta asociadas a financiamiento al terrorismo, también indicadores de riesgo que tienen que ver ya con temas de medir la probabilidad de impacto. Acuérdense que la diferencia entre señal de alerta e indicador es que el indicador sí se puede medir al final de cuentas. A lo mejor temas desde número de transferencias, como lo tenemos ahí marcado, en un periodo definido, temas de monto acumulado enviado por clientes en comparación con su perfil económico declarado, a lo mejor el número de beneficiarios diferentes o remitir o el remitente único en un periodo corto, concentración de operaciones en corredores de alto riesgo, también podría ser Medio Oriente, África del Norte, Triángulo del Norte de Centroamérica, ¿no? Y así por el estilo hay que ir analizando cada uno de estos. Entonces, para ya tratar de ir cerrando, queridos colegas, les repito, les dejo esto. Yo quería culminar con una pequeña propuesta ejecutiva para ustedes, sobre todo para el sector, eh, estructurada en estas 6 etapas, donde a lo mejor en tema de diagnóstico estratégico y alineación institucional, podríamos tener el objetivo de conocer el terreno, conocer qué es el terrorismo, el financiamiento, cómo se come, cómo se digiere, a qué huele, a qué sabe, cómo le hago daño, cómo me hace daño, todo, ¿no? Y preparar a la organización para ello. Temas de mapas de riesgos geoespaciales, identificar sucursales, agentes y operaciones en zonas con fuerte presencia de cárteles o grupos armados, análisis de vulnerabilidades a lo mejor internas para detectar debilidades de procesos de conocimiento al cliente, de agentes terciarios, monitoreo transaccional, alineación regulatoria, esto es muy importante de todo lo que nos está pidiendo a nivel nacional e internacional, e integrar designaciones internacionales, listas de OFAC, ONU, la Unión Europea, ¿no? Incluso anticipando la posibilidad de nuevas FTOs conforme estamos viendo el escenario, hay que ser prospectiva. La gobernanza del riesgo de financiamiento al terrorismo, ¿qué quiero decir? Formen comités ejecutivos que aborden el tema, ya no este, se, se esfuercen en seguir con lavado, sí estudienlo, sí abórdenlo, pero es diferente el financiamiento al terrorismo, ¿no? En la etapa 2, fortalecimiento de la detección y resiliencia operativa, podemos tener modelos de riesgo de financiamiento independiente al lavado de dinero, diseñar tipologías propias de financiamiento al terrorismo, por ejemplo, el uso de remesas para células pequeñas, fraccionamiento atípico, donaciones hacia zonas de conflicto, e implementación a lo mejor analítica de una dinámica a través del machine learning o geoespacial para detectar patrones anómalos vinculados al financiamiento al terrorismo, sistemas de alertamiento por convergencia criminal y pues de alguna manera la residencia de corresponsales y agentes, o sea, programas de blindaje contra la cooptación y contra el vínculo con delincuencia organizada, ¿no?
La tercera etapa es una propuesta de innovación en controles y herramientas de cumplimiento, o sea, integrar herramientas ya al periodo 2025. Esta es una nueva etapa en la prevención del régimen de PLD a través de digitalización y biometría en puntos de atención física, trazabilidad de transacciones de alto riesgo, filtros automáticos de sanciones en tiempo real, monitoreo de activos virtuales, integración en bases abiertas de inteligencia, la coordinación público-privada, intercambio de inteligencia. Aquí hay que fortalecer temas que tienen que ver con el uso estratégico de los canales de reporte, colegas. O sea, no nada más mandar con el cumplimiento, sino dotar un poco más de información, participar en mesas de análisis como esta y colaborar con contrapartes internacionales les va a servir a aplicar modelos a su organización, ¿no? Una cultura organizacional, entretenimiento y resiliencia que va desde la capacitación, simulacros o simulación de escenarios, una política cero tolerancia a los riesgos reputacionales y, por supuesto, podríamos aumentar una gestión de la continuidad ante este tipo de riesgos y, por último, la innovación y prospectiva que puede ir acompañado del monitoreo de tendencias emergentes, de una perspectiva regulatoria y a lo mejor también de un laboratorio de tipologías de financiamiento al terrorismo. Cierro con estas tres diapositivas más que tienen que ver con buenas prácticas, colegas, y de frente abierta, no se necesitan recursos, ¿no? Por ejemplo, esta página que les estoy poniendo en pantalla sirve para analizar diferentes perfiles y para monitorear a lo mejor a perfiles que están como clientes nuestros, usuarios, y nos lanza todos los datos de las personas, ¿no? Estén asociadas a crímenes, a procesos judiciales, antecedentes penales, etcétera, etcétera, y hasta nos da una red neuronal al respecto y es totalmente abierta, gratuita, ¿no? También buena práctica esto lo hacía yo cuando estaba a cargo de vigilar la prevención del lavado de dinero internacional en empresas de esa índole y Estados Unidos, de estar recopilando motores de búsqueda o fuentes de otros países gratuitas que analicen antecedentes negativos o vínculos con la delincuencia de empresas, de personas físicas de todo tipo. Semana con semana esto se hacía, miren, y van juntando las suyas, van juntando las suyas, ¿no? No nada más también se ciñan a lo que tiene que ver con las listas que marcan de manera tradicional el análisis. También hay otras plataformas de Most Wanted Interpol, de Most Wanted FBI, ¿no? Y que también ustedes pueden vigilar y ya con esto termino. Les recomiendo esta plataforma de Naciones Unidas, precisamente, donde hay algunos análisis, cursos y, por supuesto, una compilación de modelos, tanto de leyes del sector público y privado, sobre terrorismo, su financiamiento y lavado de dinero, que ustedes pueden observar, analizar, cruzar y aplicar a su organización. O sea, información, conocimiento y herramientas técnicas las hay. Yo los solicito que de alguna manera pues, usted tenga la iniciativa para esto y no se pierda este tipo de temas, ¿no? Pues te agradezco mucho, querida María del Carmen. Es para un tema doctoral, esto que me pidieron. Espero que haya otros espacios y con todo gusto les voy transmitiendo más conocimiento. Y un saludo a todas las audiencias y espero se involucren en el tema porque es de riesgo, es sensible, es necesario y al final de cuentas es un beneficio para ustedes, no para nadie más. Muchas gracias. Gerardo, al contrario, los agradecidos somos nosotros con tu excelente conferencia. De hecho, nos apena mucho que no tengamos la posibilidad de formular las preguntas en este momento, pero pues bueno, por razones de agenda no lo estamos haciendo de esa forma. Sin embargo, por supuesto que tu tema da para esto y para mucho más, y te agradeceríamos mucho si un webinar especializado con suficiente tiempo para todas estas preguntas. Por supuesto que estás trabajando muchísimo, sabemos en estos temas y siempre veíamos estos temas como algo muy lejano en México. Sin embargo, con estas órdenes ejecutivas y lo vertiginoso que se ha convertido ahora la aplicación de la norma, que ya la teníamos dictada, pero no la teníamos en esta práctica en el mundo fáctico, y aterrizarla en nuestra realidad en el día a día es toda una proeza, pero bueno, lo vamos a lograr y más con las directrices que tú nos estás dando, sobre todo para nuestras matrices de enfoque basado en riesgos. Pues bueno, tenemos mucho que trabajar contigo si nos lo permites. En este momento no nos resta más que agradecer tu conferencia. Si te parece bien y si nos permites, quisiéramos
tomar una foto del grupo. En esta foto solamente vamos a tener que dar clic en permitir y podremos, para esto tienen que abrir sus pantallas cada uno de los asistentes y de esta forma tendríamos la foto para nosotros, las memorias de la convención y por supuesto enviártela. Por supuesto. De otro Muchísimas lado, gracias. queremos darte un reconocimiento de manera virtual y esperamos verte muy pronto para saludarte personalmente. Gracias a todos. Que tengan excelente día. Este reconocimiento lo extiende la Dirección General por instrucciones del órgano colegiado de dirección de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero al maestro Gerardo Noches Cerón. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Excelente día. Igualmente, gracias.